Una semana y media después, aún se sentían las vibraciones de las bombas estallar en la Venecia. Evidentemente, y aunque dentro de este estrecho pasadizo subterráneo no tenían acceso a las noticias del mundo exterior, el hundimiento de las fragatas había sido un éxito, y los mercenarios internacionales de las fuerzas de ocupación los estaban buscando sin tregua. Era claro que la orden dada había sido encontrarlos a cualquier precio, y esas putas hordas de la muerte estaban saciando su sed de venganza con obscena crueldad. Sin dudas, soltar la rata con el anillo rastreador había sido una idea brillante, y a partir de ese momento los cascos azules le habían perdido el rastro, siendo, ahora sí, completamente invisibles a las fuerzas de seguridad. La mayor incertidumbre estaba dada sobre la suerte corrida por Casiano y Luca, quienes no habían regresado en el plazo pautado, y aunque la confianza no decaía, eran pocos los que pensaban que podían sortear tal asedio con éxito, sobre todo teniendo en cuenta el desesperado escape que tuvieron que poner en práctica Juan y Uriel al salir del Ciber y encontrarse cercados por la policía y los GSSA en una ciudad donde el uso de la fuerza debe verse limitado por la interferencia de la población civil. Escape que los llevó a separarse al ser emboscados por una lluvia de balas en el cruce de las calles Echeverría y Conesa, llegando al puesto de Flores cada uno por su lado y, milagrosamente, sin más daño que algún rasguño, a pesar de haber respondido al fuego en todo momento con las 2 pistolas automáticas que cada uno de ellos llevaban y 3 bombas Molotov utilizadas más para distracción que para causar algún daño. Aún no sabían, y tal vez nunca lo harían, si su accionar había sido delatado por el mensaje virtual distribuido por la red, por alguna cámara de seguridad que los encontró sospechosos, o por el comerciante al cual Juan le compró las ropas con las que Uriel se vestiría, utilizando la tarjeta de débito del viejo dueño del puesto de Flores. Y menos aún lograba explicarse Juan cómo pudieron evadir el cerco tecnológico que, por medio de cámaras y micrófonos, podían haber anticipado cada uno de sus movimientos, apresándolos sin tan excesivo uso de la fuerza. Lo cierto era que, cualquiera haya sido el medio por el cual fueron puestos al descubierto o por el cual no fueron finalmente apresados, ello indicaba que el control civil en la ciudad era mucho más estricto de cuanto pudieron suponer, y cualquier actividad que intentaran realizar en la superficie se vería siempre limitada por ese hecho. La realidad actual bajo la calle Arcos era, aun en la más optimista de las contemplaciones, una verdadera mierda. 16 personas acostadas en fila india en un tubo de desagüe en que a gatas podían acuclillarse para cambiar de postura. Era algo que no podrían seguir soportando mucho tiempo. El trabajo de remoción del concreto que les permitiría continuar avanzando era por demás lento y tedioso, teniendo en cuenta que debían limitar al mínimo cualquier ruido que pudiera llegar a la superficie, y las reservas de alimento y agua apenas podrían racionarse para que duraran otros 7 días. Mayra había calculado que el tapón de cemento con el cual habían cerrado ese drenaje debía ser de aproximadamente 50 o 60 centímetros, y si esto era así, todavía restaban más de 20 centímetros de material por remover, trabajo que llevaba la mayor parte de su tiempo y que era complementado con la exploración de un par de bifurcaciones que había en los cruces de la calle Mendoza y por esta en la calle Vuelta de Obligado. Y a ello había que sumarle que las fuerzas de seguridad ya estaban avisadas que su escondite era subterráneo y sin dudas concentrarían su accionar en buscarlos bajo tierra. En ese punto era bueno estar bajo la calle Arcos, en la línea de terrenos reservada para playa dentro de la parte seca de la Venecia, ya que, de seguro, sus perseguidores darían por sentado que, si fueron capaces de dar tal golpe, era porque estaban moviéndose libremente bajo la ciudad seca y su búsqueda estaría lejos de su posición actual. Lo único por lo cual sentían una enorme satisfacción era que, si la reacción del Estado había sido tan desmesurada, era porque el hundimiento de las fragatas los había tomado tan por sorpresa que los hizo sentir realmente vulnerables. Es decir, el golpe había sido un verdadero éxito. Tal vez nos apresuramos con las fragatas.
decía Donato a Keira mientras vagaban por uno de los tubos de desagüe en busca de nuevas ramificaciones. ¿Por qué lo decís? Preguntó ella, aunque quizás pensara lo mismo. Y, mira, acá metidos, arrastrándonos entre la mierda. Brian tenía razón. No tendríamos que haber salido de la Venecia sin tener un refugio seguro en la ciudad seca. Sí, ya sé, pero esto ya lo hablamos. El partido único había anunciado el fin de los Rockers. No podíamos dejar pasar mucho tiempo. Todos estuvimos de acuerdo. ¿Vos creés que estén vivos? Preguntó él, como conclusión sine qua non de sus pensamientos. ¿Quién? Repreguntó, casi condescendiente. Luca y Casiano, ¿quiénes van a ser? Y... Tardó en responder. quiero creer que sí, pero la verdad... No terminó la frase y continuó. El otro día los vi hablando a Juan y Brian. Brian tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Sí, ellos ya habían peleado cuando Juan eligió a Casiano para el trabajo. No creo que haya sido una buena elección. Es decir, son hermanos, no querían separarse. Es que son sus hombres de más confianza. No podía arriesgarse a perder a los dos, y era imprescindible que uno de ellos comandara la acción. Sí, ya lo sé, pero no concluyó la frase. Vamos a tener que volver, dijo en relación a su trabajo. Acá se ramifica en dos tubos demasiado angostos. ¿No sentís una brisa? Preguntó ella desde la retaguardia. Sí, pero no viene de acá. Tiene que venir de alguna de las desviaciones que pasamos hace un rato. Ay, ¿dónde mierda estarán esos reservorios? Se preguntó más a sí misma que a él, mientras comenzaban a volver sobre sus pasos, arrastrándose hacia atrás. Aunque sea un canal donde entrar parados, la puta madre. Tengo todo el cuerpo entumecido. Según Mayra, del otro lado de ese tapón de cemento tiene que haber un canal seco. Espero que esté en lo cierto, porque así no sé qué mierda de revolución vamos a hacer. Ya les hundimos 2 fragatas. Fíjate vos. 18 roñosos y harapientos les hundimos 2 fragatas. Imagínate cuando podamos pararnos adentro de estos caños. Cuando podamos movernos libremente por debajo de toda la ciudad. Cuando seamos muchos más. No nos para nadie. Ojalá que sea así, resignó. Va a ser así, no lo dudes. Va a ser así. No es que lo dude, es que me cuesta un poco ser tan optimista metido acá adentro, arrastrándome panza abajo en el barro y tragando mierda. 7 días después, y con Casiano y Lucas sin dar aún señales de vida, habían logrado romper el bloque de cemento que les cerraba el paso, accediendo a un canal de 5 metros de diámetro que corría por debajo de la calle Blanco Encalada. Según Mayra, quien comenzaba a verse limitada por un embarazo que, lentamente, empezaba a notarse en su vientre. Ese debía ser el arroyo Vega, un antiguo acueducto rectificado que había sido clausurado hacía tanto tiempo que ni ella misma recordaba su existencia. En 3 días de precavida exploración, habían logrado adentrarse unos kilómetros bajo la ciudad, pudiendo constatar el sinfín de ramificaciones menores, todas ellas clausuradas que, cuando pudieran ser exploradas y reconocidas en profundidad, sin dudas les daría acceso no solo a una gran cantidad de puntos en la superficie, sino también a nuevos conductos y pasadizos subterráneos. Además de esto, habían encontrado, cuando aún no habían accedido a este canal, una boca en la calle Olazábal que los llevaba dentro del túnel de la antigua línea de subte. Pero, teniendo en cuenta que todavía estaban tras sus pasos las fuerzas de seguridad, consideraron que no sería seguro adentrarse en túneles de los cuales el Estado tiene un acabado conocimiento. Por su parte, la cuestión del alimento había sido subsanada provisoriamente con 2 recursos que ya habían sido analizados de antemano. El primero de ellos eran, obviamente, las ratas, en gran número aquí, aunque no tantas como habían imaginado encontrar. Y el otro, los ductos de desecho de los edificios.
En un punto de su recorrido habían encontrado uno de estos ductos e interceptándolo con puntillosa precisión, no solo lograban acceder a restos de comida en perfecto estado, sino también a tener un parámetro para calcular el tiempo, pues dichos conductos accionaban su cinta transportadora interna de 8 a 9 de la mañana y de 8 a 9 de la noche. Con todo esto encaminado y en gran medida para mantener el entusiasmo y ánimo general, ya se hablaba de cuál sería el nuevo golpe que debían dar para aprovechar la conmoción del primero. Había un punto en el cual todos sabían que dichas conversaciones eran, más que nada, una expresión de deseo, pues hasta que no estuvieran bien asentados y reorganizados, difícilmente podrían volver a la acción. Sin embargo, las ideas fluían con espontánea naturalidad ahora que creían tener la ciudad a su merced gracias a estos pasajes que los transportarían de un punto a otro sin ser detectados. Las ideas más acertadas eran, por un lado, las de Juan y Brian, quienes consideraban indispensable algún golpe a una fuerza de seguridad o pañol de cuadrilla para reaprovisionarse, pues habían usado casi toda la termite con las dos fragatas y no tenían explosivos suficientes para dar un gran golpe, sino simples escaramuzas. Y por el otro, aquello que Uriel refería constantemente, y era que debían procurarse los medios electrónicos para difundir sus ideas, acciones y propaganda de manera segura, o todo lo que hicieran no llegaría al grueso de la población, sino que quedaría solamente en los afectados directos. Hay que encontrar alguna dependencia del Estado, Decía Uriel a Juan mientras comían aquella noche. Las centrales informáticas de las dependencias del Estado están interconectadas con cables de fibra óptica que seguramente viajan bajo tierra. Son como circuitos cerrados de información. Al estar fuera de la red, no pueden ser intervenidos, a menos, claro, que llegues a los cables. Si encontráramos esos cableados, podríamos intervenirlos fácilmente. ¿Y ellos no se dan cuenta si les pinchás los cables? Preguntó Básico, como neófito que era en la materia. No, la fibra óptica permite mucho tráfico de información con prácticamente nula pérdida residual. Para que lo entiendas, un cable eléctrico convencional de cobre, cuanto más lejos transporta la corriente, más grueso tiene que ser, porque la caída de tensión en la distancia a recorrer es mucha. Si pinchás un cable eléctrico para robarle corriente, la central puede notarlo al ver esa caída de tensión, y así rastrear dónde se produce el robo en el suministro. Con la fibra óptica no pasa eso. Como la pérdida es casi nula, la central no puede rastrear si un cable es pinchado. Así, si llegamos a encontrar esos cables, podríamos tener acceso a toda la información que maneja el partido único, y ellos ni se enterarían. ¿Tan fácil como eso? Dudó Juan. Sí, en realidad el peligro está dado en la tubería, no en los cables. Como ellos saben que no pueden rastrear los cables pinchados, lo que hacen es colocar sensores en los caños para detectar si están siendo abiertos. Pero esos sensores se ven y pueden ser desactivados. Juan lo pensó un momento en silencio. Me gusta. Luego miró hacia el techo, como si intentara identificar qué había sobre ellos. En Blanco Encalada no hay dependencias del Estado. Y continuó agudizando su pensamiento. En Olazábal, entre Burela y Alto Laguirre, hay una comisaría. Puede servir. Interrumpió Uriel. Las comisarías tienen que estar interconectadas entre sí. Y con todo esto de los rockers, los sellos y toda esta mierda, es muy probable que lo hagan a través de un circuito cerrado de fibra óptica. Bueno, habla con Mayra, a ver si hay algún afluente o ramificación que vaya para ese lado. Si lo hay, elegite a dos más e investiguenlo. Buenísimo. Solo pudo acotar con entusiasmo. Si encuentran los caños, no los tocan hasta que los veamos bien y decidimos qué hacer. Se apresuró en aclarar. No te olvides que nos están buscando, y cualquier cosa puede ponerlo sobre aviso de nuestra ubicación. Y un día, finalmente sucedió aquello que todos sabían que iba a pasar.
Tiziano se acercó a Juan para hablar con él sobre la situación de Mayra. La estrechez de su cadera y el tamaño de su vientre eran tan incompatibles que una cesárea se preveía inevitable, y todos sabían perfectamente que no había nadie allí preparado para llevarla a cabo con éxito. Ante esto, la propuesta de Tiziano fue contundente. Llegado el momento, él y ella saldrían a la superficie e irían a un hospital. Ambos sabían que serían aprehendidos de inmediato y que su bebé les sería arrebatado. Pero, según Tiziano, era eso o la muerte de Mayra y su hijo. Juan, inmediatamente de escuchado esto, concluyó algo que no le era ajeno ni a Tiziano ni a Mayra. Si van a un hospital, estamos todos muertos. Una vez en manos del Estado serían interrogados de tal forma que no podrían evitar confesar todos los detalles de sus actividades subterráneas. Los agentes del CIP tenían recursos para obtener de ellos toda la información que desearan y ante sus técnicas no podrían más que doblegarse. Ubicación, túneles descubiertos, formas de organización, ideología política, planes a futuro, todo quedaría al descubierto en menos de 24 horas, 48 en el mejor de los casos, pero no más de eso. Y después también los matarían sin piedad ni miramientos. Sin embargo, Juan también sabía que sentarse a ver cómo Mayra y su hijo morían en el parto no era una opción. 2 días después los reunió a todos y comentó con el grupo su idea. Tenían 2 meses máximo para encontrar un acceso a la superficie lo más cercano posible a la calle Rivera al 3400, donde funcionaba una centenaria maternidad privada de alta complejidad. Una vez encontrado el acceso, se aguardaría el momento del parto y se tomaría las instalaciones por asalto. Si lograban hacerlo con el suficiente sigilo, saldrían de allí después del alumbramiento sin que las fuerzas de seguridad se dieran por enterados. Si no, habría que resistir a los tiros hasta que todo terminara y pudieran volver a los túneles. La idea, aunque algo rudimentariamente expuesta, debía ser pulida y desarrollada para que la segunda opción no fuera siquiera una opción, y la entrada y salida se diera rápida y silenciosamente. Después fue Mayra quien tomó la palabra para pedir perdón por la situación en la que los había colocado, diciendo que prefería morir antes que poner en riesgo la seguridad del grupo, y que si parir allí mismo no pusiera en riesgo la vida del bebé, pariría allí aunque ella muriera. Con las cosas como estaban, todos, menos Fanny y Ciro, quienes continuaron con su expedición en busca de un reservorio, se abocaron a encontrar los túneles que los llevaran en la dirección señalada. Finalmente encontraron uno que corría bajo la calle Sapiola, desde la calle Iberá hasta la calle Pampa, y por allí lograron acceder a otro en la intersección de la calle Ugarte, que doblaba por Superí, dejándolos, este último, a unos 50 metros de la maternidad. La ventaja que otorgaba esta maldita ciudad en decadencia era que, por una cuestión de practicidad en las obras, simple pereza estructural en el Estado, o falta de equipamiento adecuado para hacerlo de otro modo, todos los desagües corrían en forma lineal por debajo de las calles, y esto facilitaba mucho la orientación. Con la ayuda de una brújula casera y algunos aparatos de medición hechos con basura, la probabilidad de errarle a cualquier blanco que designaran era de 1 en 100. Por eso, la idea era excavar un conducto desde la esquina de Superí y Rivera hasta el interior mismo de la clínica, para evadir así las cámaras de seguridad callejeras, las cuales consideraban como únicas responsables de la emboscada sufrida por Juan y Uriel al salir del ciber. ¿Y Brian qué dice al respecto?, preguntó Lisandro a Abigail en un alto en el trabajo. Pregúntale vos, ¿qué me preguntás a mí? Respondió ella, un poco en broma, un poco en serio. A mí no me va a decir lo mismo que te dice a vos, reprochó simpáticamente, poniendo el acento en que Brian y ella eran pareja. Y si no te lo va a decir él, menos te lo voy a decir yo. ¿Por qué? ¿Vos qué pensás? A mí me parece medio una locura.
respondió luego de una pausa en la cual ella no dejó de mirarlo para instarlo a continuar. Vamos a arriesgar todo el grupo para que la piba tenga un bebé. Y decíselo a Juan. Si con él se puede hablar sin problema. Sí, pero lo que pasa es que yo ya sé lo que él me va a decir. Me va a decir que proponga una opción mejor. Y la verdad, a mí no se me ocurre nada. Por eso, por ahí Brian había pensado en algo. Concluyó mirando al suelo y meneando la cabeza en negativo, como muda prueba de su impotencia. Esto es así, Lisandro. La mina va a tener un pibe. No la podemos dejar tirada como un perro. No creo que haya muchas opciones. No, si yo nunca dije de dejarla tirada. Se apresuró a aclarar. No, ya sé que no lo dijiste. No lo digo porque lo hayas dicho. Nadie lo dice, pero en un punto todos lo piensan. Y desde mi punto, eso es impensable. Así que algo hay que hacer. Acá no lo puede tener al pibe. No solo necesita un médico, sino también que necesita la infraestructura. Llevarla, hay que llevarla a algún lado. Y de la única forma que podemos llevarla es así. Nos guste o no. ¡Ay, qué cagada, boluda! Reflexionó después de un momento en el cual se entregó a sus propios pensamientos. Mirá que hay que quedar embarazada acá, ¿eh? Nos puede pasar a cualquiera. Sí, pero convengamos que en nuestras condiciones es mucho más fácil perder un embarazo que conservarlo. No sé si están así. Replicó casi de inmediato. Esto no es una ecuación matemática. Y cada mina es cada mina. Yo lo único que te digo es que esto no me gusta. Me estoy reventando la cabeza pensando en alguna otra opción y no se me ocurre nada. Creo que todos estamos más o menos igual. Pero bueno, todo esto lo estamos haciendo por los pibes y hablaría muy mal de nosotros si dejáramos morir a uno para evitar arriesgarnos, ¿no? Lisandro la miró con una media sonrisa de resignación. Después levantó su puño cerrado. Por los niños, proclamó a media voz. Por los niños. Repitió con igual gesto y en igual tono. Un día antes de desaparecer, Fanny y Ciro habían mencionado un conducto tan oscuro que la luz de la linterna era absorbida por él. La negrura tan absoluta y el silencio tan sepulcral los había atemorizado a tal punto que decidieron pasar de él sin investigarlo. Pero esa noche habían concluido entre risas lo irracional de aquel temor, resolviendo entrar por él al día siguiente. Ahora, ante su ausencia, todos sospechaban que la decisión tomada no había sido la correcta y que los jóvenes o habían quedado atrapados o se habían accidentado en su interior. El problema, el grave problema que enfrentaban, era que nadie cabía por la abertura que daba acceso a la galería que hacía semanas recorrían los chicos, y el rescate se vislumbraba impracticable en tanto no lograran agrandar lo suficiente aquel pequeño conducto de 5 metros de largo. El mayor inconveniente era que hacer ese trabajo tomaría tanto tiempo que los chicos morirían de inanición, y lo crítico de la situación requería de medidas extremas. Una carga de termite bien distribuida abriría el conducto lo suficiente para pasar por él, pero para que la vibración de la explosión no delatara su ubicación ante las fuerzas de seguridad, habría que crear una distracción, es decir, otra explosión que disimulara la primera en el mismo sector, pero expuesta, o sea, en la superficie. Esto generaba una serie de inconvenientes insalvables. En primer lugar, agotarían todo el termite que les quedaba, por lo cual, para poder dar cualquier otro golpe, deberían asaltar algún obrador. Segundo, sin termite no podrían tomar la clínica para que Mayra diera a luz. Y tercero, si ocupaban su tiempo en la organización de un golpe a un obrador, no contarían con el tiempo necesario para organizar la toma de la clínica antes de la fecha de parto. Atrapados en estas disyuntivas, en las cuales la prioridad unánime era el rescate de los chicos, aún para Mayra y Tiziano,
Juan tomó una decisión salomónica, dividiendo al grupo en dos células independientes la una de la otra. La primera, comandada por Brian, se instalaría en la intersección de las calles Rivera y Superi, donde no solo cavarían el túnel de ingreso a la clínica, sino que también diseñarían el plan de copamiento y la salida. Y otra, comandada por él, que se encargaría de la voladura del acceso al túnel donde desaparecieron los chicos y el golpe para disimular la explosión. Si eventualmente el tiempo les alcanzaba, también se encargarían del aprovisionamiento de nuevos explosivos, pero eran más que conscientes que era muy probable que deberían tomar la clínica solo con armas de fuego y sellar el conducto de escape con bombas Molotov y tubos de oxígeno que pudieran conseguir en el sanatorio para usar como explosivo. Cuando Juan y los suyos estaban dispuestos a comenzar con su labor, Mayra los detuvo con un interesante descubrimiento. Según el plano que había confeccionado con los informes de los chicos, el corredor que exploraban se extendía desde la calle Pampa hasta Avenida Crisólogo Larralde, con 7 afluentes reconocidos por ello bajo las calles Echeverría, Mendoza, Blanco Encalada, Roosevelt, Ugarte y Quesada, en ese orden. Por ello, el túnel en el cual habían supuestamente quedado atrapados debía encontrarse entre las calles Iberá y Núñez. Según Mayra, si sus cálculos eran correctos, había un punto en la esquina de Meilán y Juana Azurduy donde dicho túnel pasaba a 2 metros de otro descubierto por ellos que corría bajo la avenida Balbín, y consideraba ella que sería mucho más apropiado intentar acceder por allí que por donde lo hacían los chicos. Si bien la termite también debía usarse para volar la gruesa pared del conducto, este punto se hallaba 10 metros más profundo que el anterior y, si la explosión era controlada, su vibración no sería detectada en la superficie, evitándose así la realización de una arriesgada distracción. No es una buena decisión, Juan, recriminaba Brian en medio de una discusión que pretendía ser privada. ¿Y qué querés que haga? Tengo a 2 pibes perdidos adentro de un caño. Pero no nos da para todo. Dividiendo al grupo no vamos a poder hacer ni una cosa ni la otra. O vamos por los chicos o vamos por la clínica. Pretendían hablar calmadamente. ¿Vos no querías dividirnos en células? Ahí tenés tu célula. No seas pelotudo, reprochó incrédulo ante sus palabras. No hay discusión, Brian. Vamos por los 2 y punto, sentenció intransigente. Ir por los 2 es no ir por ninguno. Vas a usar la termite para abrir un agujero en un cruce de caños que, si llega a errarle por 50 centímetros, no lo encuentran más. No podés arriesgarte de esa manera. Hasta ahora, Mayra nunca se equivocó con sus cálculos. Pero puede equivocarse. Y si se equivoca, te quedás sin termite y sin pibes. Y sin termite, te quedás sin clínica. Porque vos sabés muy bien que a punta de pistola y nada más va a ser imposible salir de ahí. Y el tiempo no nos da para saltar un pañol que ni siquiera sabemos dónde mierda está. Intentaba infructuosamente hacerlo razonar. Dame otra opción. Lo paró en seco. Estoy abierto a todas las posibilidades. Decime cómo hacemos, porque a mí no se me ocurre nada mejor. Brian tomó aire y respondió mirándolo profundamente a los ojos. Hay que elegir. O Fanny y Ciro o Mayra y su bebé. Esa no es una opción. Intentó terminar allí la discusión, pero Brian no se lo permitió. Es la única opción, Juan. Y vos lo sabés. No voy a dejar morir a esos chicos ahí. Tal vez ya estén muertos. Interrumpió. Ni voy a dejar morir a Mayra y su bebé. No le permitió la interrupción. Si tomamos esa clínica sin termite y sin un plan perfectamente delineado, vamos a morir todos. Vos nos vas a matar a todos. Y a la mierda la revolución. Elevó un poco la voz, pero inmediatamente tomó conciencia de ello y rectificó su actitud. Si no somos capaces de salvar a los nuestros, no somos capaces de salvar a nadie. Por eso mismo, sé capaz de salvar a los nuestros. Y toma una decisión ahora. Casi suplicó. Ya tomé una decisión. Dame otra mejor y la cambio. Pero no me digas que tengo que resignar alguno, porque eso no lo voy a hacer. Respondió en igual tono. La puta que te parió, Juan. Mordió con impotencia en sus labios. ¡Esto es una guerra! Todos conocíamos los riesgos al seguirte y acá estamos.
Vos lo dijiste 1000 veces, morir vamos a morir todos, pero que sea con sentido, la puta madre. Hacer una revolución es tomar decisiones difíciles todo el tiempo. Esta es una decisión difícil y tenés que estar a la altura. Cuando elegiste a Casiano en vez de a mí para volar la fragata, ¿por qué fue? Fue porque sabías que tenía muchas posibilidades de no salir con vida y a mí me necesitabas más. Me necesitabas porque, por ejemplo, sabías que llegado el momento yo estaría diciéndote esto y él no. Yo tuve que tomar una decisión difícil ahí y vos lo sabés. Separarme de mi hermano. Romper un juramento que le habíamos hecho a nuestros padres. Y mi hermano murió. Ya lo lloré y ya lo enterré. Y ahora hay que seguir adelante. Eso es una revolución, Juan. Tomar decisiones difíciles. Sos nuestro líder, te guste o no. Y cualquiera de nosotros daría la vida gustoso siguiéndote. Sé merecedor de eso. Juan solo pudo escucharlo en silencio. Y al terminar su discurso, todas las palabras parecieron abandonarlo. Sabía que aquello que Brian decía era verdad y que solo un milagro podría impedirle tomar esa decisión. Sin embargo, también sabía que no podría hacerlo. Dame hasta mañana. Solo pudo decir sin mirarlo a los ojos. Y antes de alejarse de él, agregó casi como un lamento. Habla con el resto. Traten de encontrar una solución mejor. No quiero perder a nadie más. Tu hermano murió peleando. No así. Así no. Y dicho esto, se alejó de él.